Vamos a romper el silencio. Tengo un punto de encuentro. Acá seguimos en altavoz. Yo solo quiero decir que si alguien escuchara lo que hablamos y hacemos en los cortes, mirá. No. Nos ganamos el Martín Fierro a los ridículos. Hay mucha promesa de asado post pandemia. Uy, sí, por favor, que ya pase esta pandemia. Con opción vegetariana. Vegetariana Claro, para por favor, con opción vegetariana. Ahora que el alumno Beltrán está hablando, Sí, corrámonos con distanciamiento. Venga y para acá, aquí, Beltrán. por favor. ¿Querés desfilar? Desfila. Desfila, Me entonces, pidieron que en altavoz. rodee un poco el logo para no... Con distanciamiento, Y por con favor. distanciamiento Desfila, acá. entonces, en altavoz. Me están El odiando en modelo del cámara que se momento, tiene el que mover modelo para de las todos lados. redes sociales, Beltrán. Me ¿Cómo encanta, les va? Bueno, hoy traje ¿Uñas? información, traje uñas al juego, obviamente, en Bien. tonos púrpura. Me encanta. Traje información seria igual. así Espera, que me ¿yo pongo sabes por qué te estoy serio. interrumpiendo? Porque ya 2 veces quisiste hacer esta columna y te interrumpí, Alberto, con una cadena nacional. Es un honor que me interrumpa Alberto igual, así que prefiero que me interrumpa Alberto, pero hoy no nos interrumpe, así que vamos a celebrar y conmemorar los 5 años del nuevo Código Civil y Comercial, que en realidad lo que hizo fue unificar varios conceptos jurídicos que ya habían sido iniciados por la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la ley de fertilización asistida. Lo interesante de esto no es solamente que se haya dado un marco jurídico más ordenado a todas estas cuestiones, sino que fue una movida que impulsaron fuertemente las organizaciones LGBT porque cambió la noción de familia, introduciendo el concepto de voluntad procreacional. Pero para que nos explique un poco más de todo esto, traje a Andrea Rivas, que es la presidenta de AFDA, la Asociación de Familias Diversas de la Argentina, que es abogada y que fue una de las personas que llevó adelante esta iniciativa. Así que bueno, la vamos a escuchar a Andrea. A ver. Mi nombre es Andrea Rivas, soy abogada y presidenta de AFDA, Asociación Familias Diversas de Argentina, que promueve los derechos de la niñez, adolescencia, personas LGBTIQ+, con especial foco en la diversidad familiar. Recién en el año 2015 se produce una reforma legislativa con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que incluye una nueva causa de filiación en la Argentina, por la que veníamos luchando hace un montón de tiempo, que es la voluntad procreacional. O sea, antes de la sanción del código había solo 2 causas de filiación en la Argentina. 2 maneras de acceder a ser mamá o papá o tener un hijo, por relaciones sexuales o por adopción. Sin embargo, nuestras familias estaban usando las técnicas de reproducción humana asistida, que de hecho había una ley en el 2013, y que aparte ya teníamos la ley del matrimonio igualitario que reconocía a nuestras familias desde el 2010. Era súper necesario legislar y regular que las personas que no aportaban los gametos en estas técnicas tuviesen garantizada su paternidad y su maternidad de manera previsible en el derecho, y que esto estuviese reconocido y reglamentado. Pero algo que fue fundamental fue el derecho a la identidad de las personas concebidas por estas técnicas. Nosotros veníamos luchando un montón desde antes de la sanción del matrimonio igualitario para que se reconocieran no solo nuestros derechos como personas adultas, sino la de nuestros hijos. Fue fundamental el impacto que tuvo en nuestras familias y en todas las niñas que ahora pueden acceder a saber el derecho de identidad en su conformación familiar. Bueno, muy interesante la perspectiva y sobre todo recordar que este tipo de iniciativas lo que tienen de importante para la historia argentina es que son iniciativas que empiezan desde el activismo LGBT pensando en aquellas quizás consideradas minorías o colectivos más abandonados, pero que terminaron beneficiando a toda la población. Sí, total. A ver, yo me pregunto esto de por qué todavía seguimos hablando de familia y no de familias, ¿no, Beltri? Porque yo te digo algo personal, que es completamente personal. Si vos no tenés hijes, ¿por qué no te consideran que tenés una familia? Por ejemplo, no sé, estás en pareja y tenés un animal. ¿Por qué eso no es una familia? Y aparte también, pensemos que leyes como el divorcio tienen más de 40 años y a partir de leyes como esas se empezaron a conformar familias ensambladas y distintos modelos de familias que se alejan muchísimo hoy en día de la realidad de todos los argentines de la familia convencional que se pensaba, ¿no? Papá, mamá, nene, nena y todos gestados y todos pensados por una relación heterosexual y biologicista.
familia. Por eso también me interesaba saber la perspectiva de gente en otras provincias como Vale. Bien. ¿Qué es lo que piensan o qué es lo que está en el imaginario público de Jujuy con esta idea de que ya no existe solamente el concepto de la familia, sino las familias? A ver, Jujuy, ¿vale? ¿Vale? Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, perfecto. perfecto, vale. ¿Cómo era la pregunta? No la escuché bien, No, perdón. que en la realidad de Jujuy, ¿cómo se refleja estas conceptos que introdujo la ley De dejar de hablar de una familia y de hablar de muchas familias. Y vos en Jujuy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves con tus amigas, amigos, amigues? ¿Hablan de familia cuando es mamá, papá? ¿O se habla de otras familias que ya es lo que pasa de hecho en todas las sociedades? Con respecto a eso, mira, yo le soy sincera, pero en realidad en casa de esas cosas, por ejemplo, no hablamos ni con amigas, no, nunca hablé de eso, pero sí, acá en Jujuy sí veo esas cosas y yo en sí no opino nada, digamos. No tenés Está una bien. opinión formada. No, bien, sí, muy y bien. también es también pensar No. un poco que una ley, o sea, un ordenamiento jurídico como es un código civil y comercial que cambió también el hecho de la convivencialidad. Las personas que conviven ya forman ciertas parejas de hecho que exceden al matrimonio tradicional y fueron provincias, bueno, Córdoba, por ejemplo, fue una provincia que en el debate tuvo posiciones muy enfrentadas por la cantidad y la diversidad de partidos políticos que lo componen. No sé cómo lo viviste vos, Julia, allá en... Y en Córdoba es como Córdoba. una lucha también, porque es bastante conservadora en muchos aspectos. Incluso, por ejemplo, yo que soy una ciudad pequeña, chocan mucho estas cosas. ¿De dónde Y sos, para hablar Juli? de Villa María, Villa María. de Villa María, al sur de Córdoba. Y por ahí chocan muchísimo las cuestiones del feminismo, cuando llevas marchas. Activamos muchísimo con los colectivos disidentes, pero es una lucha constante. Nosotros lo celebramos muchísimo esto, pero también tenemos representantes en el legislativo que también nos dan ese orgullo de decir, vamos con esta lucha, pero se revé. Incluso en mi familia por ahí, estas cuestiones es como que, pero bueno, lo importante es tensionar también para poder transformar. Pero sí, es difícil. Qué Bien. interesante todo esto. Lo vamos a seguir. La verdad, te agradezco, Beltrán, que hayas traído este Gracias. tema. Porque es verdad, se sigue hablando de la familia. De hecho, en los medios, a veces todas y todes nos confundimos y hablamos de la familia. Y hay muchas familias, muchos tipos de familias, así que vamos a seguir trabajándolo para que todos nos sentamos